Ingeniería del ocultismo, mis lores y ladies. Buenos días a todos. Hola Isabel. Buenos días a todos. Hola Mauro. Entonces, ¿de qué estamos hablando hoy? O más bien, ¿de qué te hablaron tus maestros de la Torá? Entonces, una de las últimas lecciones se refería precisamente a la formación de Eva. Ya hemos hablado, en los capítulos anteriores, de la formación de los Adán, pero me gustaría preguntarle esto nuevamente. Si retrocedemos un poco en Génesis 1, versículo 25, nosotros han visto que Elohim ya había formado animales, la tierra ya estaba habitada. Por ejemplo, nos dice que estos animales tenían una característica. Existe este término, lemineu, que aquí se traduce, lo leo en inglés, según su especie. ¿Cómo proponemos este término en italiano? Pero lo proponemos. En general, tradicionalmente, se propone a cada animal, según su especie, según su especie. Francamente, me pongo un poco en el lugar de los editores de la Biblia, que tuvieron que reunir todas las diversas tradiciones orales, que luego convergieron en esta pequeña biblioteca, que es toda la Biblia. En particular, todo el Antiguo Testamento. Estamos hablando, y por lo tanto, existe precisamente la dificultad de encontrar una coordinación, un hilo lógico preciso. Pero para formar animales, según su especie, creo que los relatos iniciales se referían a que, como nos dice la paleozoología, los animales domésticos nacían, se desarrollaban y aparecían precisamente en ese territorio, al norte de Mesopotamia, donde ya habíamos situado el Gan Edén, y por lo tanto, creo que los Elohim literalmente hicieron los animales, pero con la intención de que fueran mascotas. Los que les servían para eso, no estoy pensando, no sé, en insectos, o en lugar de todas las criaturas marinas, etc. Pero que nosotros, por lo tanto, han hecho animales, que son vacas, ovejas, cerdos, según su especie, que son los animales que todavía se usan hoy. Creo que podría referirse a esto. De hecho, me preguntaba cómo podría explicarse el concepto de especie. Antes de llegar nuevamente a Eva, vemos en Génesis 1, versículo 26, ya lo hemos hablado en el video anterior del soplo de la vida, donde dice Dios, hagamos a Adán a nuestra imagen y semejanza, donde está el plural del verbo, nace, etc. Luego introdujimos estos dos términos, Betzalmenu y Kimutenu. Este animal, digamos, esta especie, en este punto, tiene dominio sobre los demás seres vivientes, y este es un poco el concepto, si no me equivoco, de Génesis 1:26, donde en el siguiente versículo, habla precisamente de la formación de Adán. Ya lo hemos hablado, sin embargo, aún me interesa centrarme por un momento en el concepto. Elohim hizo a Adán a su imagen y semejanza, y usamos precisamente el término Tselem. Tselem, en realidad, indica el con, pero ya lo dijimos, y por lo tanto, lo repetimos brevemente, indica con algo de material, que contenía su imagen, y que podía ser recortado, o tomado. Por lo tanto, en mi opinión, estamos hablando de ingeniería genética real. De hecho, me parece que habla, más que un ser humano, solo otra vez, de una especie animal, porque la siguiente oración, nos dice, macho y hembra, hicieron, o sacar, macho, y nequeva, hembra, y luego otra vez, baraotam. Sí, exactamente. Así que la hembra, ya estaba allí. Aquí me refiero, precisamente, a esa dificultad que mencioné antes, sobre los editores, que tenían que armar diferentes historias. Entonces, es claro que aquí, podríamos estar frente a dos situaciones posibles, o bien una historia, que se parte en dos, y por lo tanto, por así decirlo, al principio, nos dice que hizo macho y hembra, porque luego también hizo hembras, obviamente, además del primer Adán, o esta podría ser la historia de la primera fabricación de Homo sapiens, donde de hecho los Elohim, obviamente hicieron al macho y a la hembra.
El grupo de Elohim necesariamente debe haber hecho grupos de machos y grupos de hembras para cruzarse y desarrollarse bajo control con este nuevo patrimonio genético que ellos habían insertado, porque fueron colocados en la naturaleza, como nos explican los biólogos y genetistas. En fin, habrían desaparecido fácilmente, por lo tanto, había que mantenerlos bajo control. Entonces, algo diferente podría ser el Adán, que es una especie de Homo sapiens. Sapiens que han perfeccionado, aún más, lo han fabricado, para ponerlo a trabajar, específicamente en su Gan Edén, que está dentro de sus laboratorios, mientras que los demás fueron utilizados como trabajadores en el exterior. Diversas historias nos hacen pensar que eran utilizados en las minas, por lo tanto, esclavos, que eran considerados poco más que animales, en el sentido de animales dotados de la poca inteligencia que bastaba para comprender y cumplir órdenes. También me parece oír hablar de especies animales, en general, incluidos hombres y mujeres. Seguramente, para ellos, el hombre, éramos poco más que una de muchas formas animales, digamos una forma animal, que podría usarse más fácilmente para sus propósitos. Aún en el flujo de esta narración, todavía estamos en Génesis 1:28. La bendición bendice a todos los animales. En este punto, instándolos a multiplicarse, existe el término Vayevarek, y aquí debo decir que hay toda una visión positiva de esta construcción que podemos decir. Aquí hay que reiterar el concepto de que bendición no significaba impartir algún contenido espiritual, sino que bendición significaba precisamente hacer posible el bienestar material, por lo que, en el caso del hombre, también significaba, sobre todo, la posibilidad de reproducirse, y aquí me refiero al Homo sapiens en general, lo que era salir del Gan Edén, y lo que Caín probablemente temía encontrar, cuando dijo: pero si me echas de aquí, cualquiera que me encuentre, me matará. Porque precisamente, aquí surge la posible diferencia entre la especie típica de los Adams y técnicamente todos los demás hombres que estaban fuera, que eran menos desarrollados, menos cultos que los Adams, que en cambio vivían en contacto con los Elohim. Aquí esto ya es una explicación que también tiene sentido desde el punto de vista científico. Luego continuamos, por lo tanto, en este punto, realmente nos acercamos a la creación de la Eva oficial, y tenemos Génesis 2:1, donde todavía se recuerda que toda la obra de esto fue consumado por Elohim, la tierra fue terminada, todos los habitantes. Existe esta bendición del séptimo día, que sería el sábado. Así nos preguntan a menudo nuestros amigos, pero el séptimo día para nosotros es el domingo, ya lo hemos hablado. Para ellos, el séptimo día es en realidad el Sabbat, lo que llamamos sábado. Para nosotros se ha convertido en domingo, porque es el domingo del Señor, es decir, el domingo de la resurrección. Si pensamos, por ejemplo, en el Islam, el día festivo, el día dedicado a la divinidad, es el viernes. Entonces, cada forma de pensamiento religioso ha elegido su propio día sagrado para dedicar, diría casi también, para distinguirse de las demás, y por lo tanto, tenemos tres religiones que se refieren al mismo libro y que tienen tres días sagrados, diferentes entre sí. Aquí, sin embargo, aquí el sábado comienza al final de la puesta del sol del viernes, como lógica estricta, y hasta la puesta del sol siguiente del sábado, y luego continuamos. Ya hemos hablado de la ruptura limpia que existe en Génesis 2:4, donde hay una descripción muy técnica de Gan Edén. Seguimos más adelante, hemos visto que en 2:15 se coloca a Adán en el Edén, ya lo hemos mencionado brevemente, por lo que nuevamente uno se pregunta, ¿de dónde salió este Adán? ¿No era él quien ya ocupaba su espacio en la tierra? Sí, probablemente, vino del lugar donde lo fabricaron, que en realidad podría ser el centro de Sudáfrica, donde probablemente debieron intervenir, eligiendo un ser que ya estaba presente, por lo tanto, Homo erectus, o Homo habilis, sobre el cual pueden intervenir genéticamente, para fabricar el sapiens.
Entonces, aquí se nos hace entender, claramente, que el hombre, no solo no fue creado, sino que menos que nada, fue creado, en el llamado paraíso terrenal, porque fue tomado de otra parte, y puesto allí, pero el varón, fue tomado, y de aquí los problemas subsiguientes que surgieron, probablemente, fue un macho que tomaron, y perfeccionaron, o un macho, por así decirlo, quizás ya dotado, de características superiores, a las de los demás. Porque este macho, este grupo de machos, tuvo que trabajar, con ellos, en sus laboratorios. Así que aquí, en comparación, con Génesis 1:27, podría ser una especie más evolucionada. Podría ser, exactamente, una especie, de Homo sapiens, sapiens más evolucionados. Gracias, ya es otra visión para mí, estoy menos confundida. Luego, en general, en 2:19, vimos que Elohim puso en contacto a los animales con este Adán en el Gan Edén para ver cómo los llamaría. Hay un verbo aquí, es yikra, el verbo usado, que comienza con la raíz, ara, supongo, y lo hizo. Ciertamente, en el sentido de que llamar también significa tomar posesión, y aquí se vuelve aún más explícito, probablemente en referencia a estas especies animales que mencioné anteriormente, es decir, estas especies animales que ellos habían fabricado, y que son lo que conocemos como animales domésticos, y por lo tanto, les dieron y encomendaron, para cuidarlos, porque esa era la tarea de Adán, que era cuidar. El Gan puesto en el Edén, que es el llamado paraíso terrenal, y trabajarlo. Y si estaban produciendo estas especies animales, que conocemos como especies domésticas, es claro que los encomendó a Adán, y Adán, con este acto de imponer el nombre, de llamarlos, de hecho se apoderó de ellos. Se apoderó de ellos, y, por lo tanto, conferir un nombre, también puede ampliarse, en el sentido de tomar. Conferir un nombre significaba precisamente eso en efecto. El asunto se vuelve aún más complejo. Génesis 2:20 leo, pero para Adán no se halló ayuda idónea, para él, una ayuda para él. El término ayuda aquí, en hebreo es ser, y quisiera pedirle más detalles sobre este término. Ser, propiamente, no significa solo ayuda, sino también ser una contraparte, por lo tanto, una contraparte, con quien confrontarse, por lo tanto, algo que era complementario, al masculino, y podemos pensarlo como complementario, también desde el punto de vista, en este punto, sexual porque, como decirlo, el Adán como dice, la exégesis judía, hasta la creación de Eva. Incluso lo dice, Rashi de Trois. Adán había tenido relaciones con todos los animales, pero no estaba satisfecho, hasta que se había unido con Eva. Y Rashi de Trois dice esto Trois, aunque a Adán quizás se le prohibió tener relaciones sexuales con animales. El rey David, basado en Gemara Sanedrín 38b, argumenta que tal prohibición no fue vinculante hasta la creación de Eva, por lo que de hecho, esta Eva debe haber sido la específica contrapartida, absolutamente apta para vivir con este Adán, que es con este particular grupo de hombres. Seguimos llamándolo Homo sapiens, sapiens para que nos entendamos. Ciertamente, para ser más precisos, literalmente, es ser kenegdo, por lo tanto, una ayuda válida para él. Sí, que fuera correspondiente, adecuado. Así que aquí diría que estos son los términos exactos para hacer esta expresión judía. Porque es muy interesante, ¿interactuamos en inglés? Por supuesto, la traducción de mi maestro es una ayuda idónea para él. Exactamente sí, pero precisamente, ayuda, entendida en un sentido muy amplio, y por lo tanto, precisamente como alguien que podría confrontar, efectivamente, pero confrontar positivamente, al Adán masculino, en definitiva. Aquí, y aquí nos centramos, en nuestro video, incluso si ya hemos explorado muchos otros temas, así que gracias por tu paciencia, Mauro. Mientras tanto, estamos en Génesis 2 versículos 21 y 22, el Elohim Yahvé
hizo dormir profundamente, e hizo caer sobre Adán, y se durmió. Solo digo aquí, que mis principales curiosidades, son el verbo, que se usa, para causar, vayapel. Tenemos aquí, un biniano, particular que es, ifil, que le da un significado particular, a este verbo, que estás diciendo. Los verbos hebreos, vienen en 7 formas diferentes, porque indican, tanto la calidad, la intensidad de la acción. Estas 7 formas, porque los judíos, estaban interesados principalmente, como en decir, si una acción, se había realizado o no, y, por lo tanto, si se había realizado, se traducía, con el tiempo, que convencionalmente definimos, como perfecto, si en cambio, estuviera en marcha, se utilizó el tiempo, que convencionalmente, definimos como imperfecto. En cambio, en cuanto a la intensidad, de la acción, es decir, la cualidad, entonces hay 7 formas, de ifil, es la llamada forma causativa activa, lo que, por lo tanto, da realmente, la idea de una intervención, absolutamente deseada, de una intervención fuerte, de una determinada intervención, de una intervención planificada, precisamente para, con razón, para luego poder traducir, como leíste antes, causó un sueño profundo, y por lo tanto, esto obviamente, nos hace pensar, en alguna forma de anestesia, no fue un sueño normal. Precisamente, con respecto al biniano, ifil, de hecho, nuestro otro profesor de gramática, siempre especifica, que representa un verbo, donde hay una fuerte voluntad activa, precisamente, no es un gesto simbólico, sino que es algo muy material. Somos absolutamente concretos. Y aquí puedo decir, que estamos en una fase, muy técnica, porque luego dice, hizo que este sueño profundo, cayera sobre Adán, se durmió, Vallischan. Como médico, estoy pensando, en la fase de anestesia total, así que diría, en al principio una preanestesia, y luego una anestesia total, y solo puedo sostener, en este punto, que todo esto, es un preludio de algo, incluso desagradable, doloroso por parte del sujeto, que recibe este acto. Cierto. No puedo pensar, en una creación, que tenga algo mágico, y, por lo tanto, diría agradable. Lo ponen en un sueño profundo. Pero yo diría, que esta forma, ifil, no deja lugar a dudas, es decir, provocó un sueño que, no era un sueño natural, digamos. Luego hay una segunda etapa, es como si estuviéramos, casi en el quirófano, aquí por supuesto, hay un nudo dolorido, como saben, porque los Elohim, le quitaron una de sus costillas, refiriéndose a Adán, aquí nuestro maestro, traduce costillas, nosotros tenemos, este término, por lo tanto, atzela, que también se puede traducir, de otra manera. Entonces, aquí quiero ser muy preciso, también, ya que estamos dentro, de una acción técnica específica, no sé si tu maestro, está hablando, de cirugía, si lo reconoce. Usted me anticipa, quería decirlo al final, en realidad, nuestro maestro aquí, hace un largo descanso, un poco teatral, y nos dice, y hemos sido testigos, de la primera cirugía, en la Torá. Bueno, entonces estamos de acuerdo. Sin embargo, tenemos que llegar al final, porque entonces, hay una fase 3. Absolutamente. Sin embargo, todavía hablemos de algo. Hablemos de esto. Entonces, después de haber inducido, esta anestesia, este sueño profundo, llegamos a la toma de muestra. En realidad, la tradición nos dice, que la toma de muestra, se hizo tomando una costilla. El término atzela, en realidad literalmente, significa parte lateral curva, por lo que, también significa costilla. Quiero leer, lo que dicen los rabinos, para que al menos, estemos tranquilos. Muy bien. Con respecto al término, atzela, dicen, aunque el significado principal, de esta palabra en hebreo es lado, también es correcto, traducir como costilla, aunque el significado principal, sea lado. Exactamente, como escribo, en mis libros, y lo tengo explicado en conferencias. Según el Midrash, no sería una costilla, sino uno, de los costados del hombre. Entonces, esto es lo que, de hecho, a veces, he tratado de hipotetizar. Por ejemplo, podría ser, la cresta ilíaca, que ciertamente, tiene una parte lateral, de una curva, y de la cresta ilíaca, sabemos que todavía hoy,
Se toman células madre, que son las polivalentes, solo para permanecer en la terminología médico-científica. Y aquí dice, el cuerpo de Adán estaba compuesto, de hecho, de un componente masculino y uno femenino, que Hashem, es decir, en resumen, los Elohim, separaron durante la creación de la mujer. Ahora sabemos que dentro de nuestra herencia genética masculina hay una parte masculina y otra femenina, el cromosoma X y el cromosoma Y. Entonces, en realidad, la mujer está hecha con dos cromosomas X, XX, mientras que los hombres son XY, y por lo tanto, ha tomado esta parte y modificó genéticamente a la hembra. Pero quedémonos con el término costilla, y quedémonos con este discurso de clonación, porque a estas alturas estamos hablando de esto. Recuerdo una entrevista que me dio el profesor Safran, que es profesor de ética médica en la Universidad Hebrea de Jerusalén, rabino, que dice que la clonación no es un problema, ya que está en la Biblia, eso lo conocemos desde hace 4000 años. Entonces, en todo caso, el problema es de donde se obtuvo esa parte utilizada para fabricar a Eva. Aquí la discusión se vuelve muy interesante. Me parece haber leído un artículo de un profesor universitario que incluso plantea la hipótesis de una eliminación del baculum, por lo tanto, de la parte genital masculina. Sí, es el profesor Sayo Unisevit, de la Universidad de Maryland, quien afirma que la muestra fue tomada del pene de Adán, porque según él, atzela, significa no solo la parte lateral, sino cualquier parte que sobresale. Obviamente el pene es una parte que sobresale, y por lo tanto, según a él, le fue sacado de allí. Ahora, el punto interesante es que para los rabinos, para estos rabinos, para los comentaristas que he leído, sobre los que he leído antes en las ediciones de Mamash, lo importante es discutir qué parte del hombre se usó para hacer este muestreo, pero de eso no hay duda, es decir, para tomar la muestra, se utilizó una parte física del cuerpo del hombre, por lo que luego podemos discutir durante décadas si fue la cresta ilíaca o si fue el pene del hombre, pero aquí diría que me parece que también es una discusión interesante, pero diría que siento que estoy mirando mi dedo cuando ese dedo apunta a la luna. La luna es que se hizo un retiro material del cuerpo del hombre y de ahí se obtuvo Eva, entonces este es el elemento fundamental, luego de lo cual también se discute qué parte del cuerpo se utilizó. Mire, por suerte, me viene a la mente esto, me asignaron a un grupo de maestros muy abiertos, que siempre nos exhortan a no aceptar automáticamente las traducciones teológicas. De hecho nos dicen, tanto los rabinos como los cristianos, posteriormente, incluso forzaron algunas traducciones para que todo el discurso fuera un discurso lógico, en lo que a su punto de vista se refiere. Es decir, entiendo, han adaptado un poco el texto a lo que pretendía ser su mensaje. De hecho, nos instan a ser muy objetivos, basados en posibilidades, y científicos, en el mejor de los casos. Por supuesto, que lo que tenemos que hacer es esforzarnos por entender lo que está escrito en el texto, en lugar de adaptarlo a una idea preconcebida, que es la idea de que, como hay un Dios creador, Dios lo hizo y creó. No, el texto nos cuenta una historia completamente diferente. El texto también puede ser problemático, ya que en este caso, hemos visto que hay rabinos que hablan de diferentes lugares, es decir, diferentes áreas del cuerpo. Pero esto es importante, porque es interesante, pero lo fundamental es que no tengan dudas de que se ha utilizado el cuerpo humano, porque eso nos lo dice el texto. Esto nos lo dice con absoluta claridad, con una sucesión de actos que hacen pensar, como decía tu maestro, absolutamente en un acto quirúrgico. Hay otros en la Biblia, por ejemplo, está la intervención de Eliseo sobre un niño aparentemente muerto, y se habla del milagro de Eliseo, pero en realidad, esto sería otro asunto, porque salimos de la Torá. Tal vez lo hablemos en un video aparte, pero hay otras cirugías descritas en la Biblia. Aquí hemos visto una inducción de anestesia, una anestesia total,
profunda que implica, me imagino esto, algo doloroso y desagradable, una retirada, podemos resumir, una retirada de algo interesante, y luego está la fase final, de una intervención quirúrgica, que es el cierre, cerrado la carne en su lugar, podemos decir simplemente. Entonces, yo lo veo, como una descripción de una operación, y de hecho mi maestro habla, como ya dijimos, de la primera operación, descrita en la Torá. Esto para mí es fundamental, que es el hecho de que sus profesores del Instituto Israelí de Estudios Bíblicos, vinculado a la Universidad de Jerusalén, hablen de una cirugía, que es lo que vengo contando desde el 2010. Esto es fundamental para mí, me da un inmenso placer escucharlo contado, porque es una confirmación que nunca esperé, que esperaba, que tarde o temprano tendría, y esta vez tuve muy claro. Con extrema indiferencia, entonces, nuestro maestro vuelve a reiterar, y aquí Dios, porque lo llama Dios, es nuestro cirujano. Exacto. También porque precisamente, al final, hizo la sutura, como tú la llamas. La sutura, volvemos a ordenar los tejidos, y suturamos. Esto es lo que hizo el cirujano Dios. Pero luego todavía, hay una fase muy interesante, que, nuevamente como médico, podría decir que está, la segunda fase. Hemos visto la técnica, de la fase A, B, en el laboratorio, y de la costilla, que el Elohim Yahvé, había tomado de Adán, hizo una mujer, y se la llevó a Adán. Fue hecha una mujer, y puedo imaginar una especie de clonación, porque el concepto aquí es muy claro. Obviamente, solo puedo confirmar mi idea como les dije antes, el profesor Safran, en la entrevista que le había dado, en el momento de la clonación de la oveja Dolly, dijo precisamente que la clonación no es un problema, porque ya está en la Biblia, solo vean cómo Adán y Eva nacieron en el mundo. Por supuesto, de hecho trato de leer, sin dejarme influenciar, obviamente por la cultura tradicional, en la que he estado inmersa, desde que nací. También puedo hipotetizar, una operación de clonación, un proceso de clonación, que se lleva a cabo, en un laboratorio. Después de eso, ¿qué pasa? La trajo Adán, y aquí también, me viene un poco, encontramos casi la misma frase, cuando hizo los animales, y los trajo a Adán, para conocerlos. Así que aquí, estamos de nuevo, o sea, este nuevo animal, fue hecho, porque es así, y la trajo a Adán. Me parece, que la presenta, de la misma manera. Sí, exactamente, y esta vez Adán, responde afirmativamente, digo esta vez, porque él mismo dice, esta es hueso de mis huesos, y carne de mi carne, esta vez. En las traducciones, al inglés, hechas de Biblias judías, hechas por judíos, incluso dice, al fin, esto es hueso, de mis huesos, y carne de mi carne, es decir, como decir, al fin, tengo una hembra adecuada, para mí, perdónenme, si uso el término hembra, pero aquí tenemos que ser contundentes, porque de esto se trata, tengo una hembra, que me conviene, una hembra, adecuada. Estos son los términos, que también usamos en el laboratorio, macho y hembra, no son para nada ofensivos, obviamente si estamos hablando de ciencia. Después de esta afirmación la siguiente oración nos dice, y se llamará Ischa, habiendo sido, tomado de un is, y aquí me gustaría hablar un momento sobre este término porque me parece, como decir sacado, por un hombre, que es de un is. Así que aquí tenemos, Lucoa, y luego otra vez un binyan diferente, tenemos un pual. Sí, en las formas de los verbos, que mencioné antes, primero nos encontramos con un ifil, que es la forma causativa activa, ahora nos encontramos con un pual, que es la forma pasiva, y por lo tanto, aquí es precisamente, fue dibujado, fue sacado, esto confirma una vez más, la concreción de todo el acto, que describimos anteriormente. O sea, en realidad fue sacado de, y no es casualidad, que la forma, sea el pual, que es la forma pasiva, del verbo. Del verbo tomar, que es, lekaj. Entonces aquí, me quedo muy impresionada, estos detalles, por la sencillez, y por la claridad, de todos estos acontecimientos, que leemos juntos. Si encontraras estas cosas escritas en una de tus revistas científicas, ¿qué dirías si encontraras escrita esta secuencia de eventos?
que son una descripción de los materiales y métodos que se utilizan para llevar a cabo una intervención quirúrgica, y un muestreo, una intervención quirúrgica que tiene como objetivo, en este caso, un muestreo, exactamente, de algo que luego se lleva a un laboratorio. Entonces, ya que pretendo que la Biblia esencialmente narra hechos concretos. Supongamos que en este caso la Biblia, que no es un texto científico, sin embargo, ha recogido y sintetizado, diría en forma ejemplar, la sucesión de hechos, la sucesión de intervenciones, que un cirujano, que está a punto de hacer tal operación, porque evidentemente se acordaban de esto había sido transmitido, y yo diría que si no fuera cierto, para cualquiera que hubiera inventado tal cosa, inventando una operación, una anestesia, una sutura, ¿qué necesidad había de atribuir a un Dios? Absolutamente, no veo la necesidad. Repito, el concepto de sueño profundo, de tomar y luego cerrar la carne, es absolutamente un detalle técnico que no involucra nada metafísico. Exacto, y es muy claro. En este caso sí, y por eso, te lo agradezco, Mauro. Podemos decir que hemos leído la primera cirugía descrita en la Torá. Exactamente, porque entonces ellos hacían cirugías, los egipcios también las hacían, y así sucesivamente. Esta obviamente pertenece a un tiempo decididamente anterior, y es una operación que no solo prevé, precisamente no es una operación de apendicectomía, sino que luego prevé un paso posterior, que es la clonación. Así que esto es lo extraordinario, que me doy cuenta de que para muchos no es aceptable, pero pretendemos que la Biblia es verdadera, para que no solo la consideremos aceptable, sino que la consideremos potencialmente verdadera. Me sorprendió mucho este comentario de mi profesor. A mí también fue una sorpresa muy agradable. Por cierto, este cirujano Elohim en acción en esta cirugía tan sofisticada. Por otro lado, sabemos que existió en la tradición, y también tenemos en la Biblia, el Rafael, que quiere decir, el Rafa, el que cura. Por lo tanto, estaban los Elohim médicos, y en este caso diría, el Elohim genetista. También podemos hipotetizar, como argumenta nuestro amigo Graham Hancock, por ejemplo, que también podemos recordar alguna civilización avanzada, que ya tenía conocimientos, y que aún hoy nos cuesta aceptar. Exactamente, definitivamente una civilización superior, después de lo cual podríamos discutir de dónde vino, pero eso no es asunto nuestro ahora. No es nuestro interés, y luego me gusta recibir la exhortación de mis jóvenes profesores en la Universidad de Jerusalén, que dicen que debemos proceder con una mente abierta, y esto me recuerda exactamente lo que nos está enseñando a nosotros también. Exactamente, con una mente abierta, prestando atención a lo que está literalmente escrito. Así que gracias, queridos amigos, gracias, Mauro. Gracias. Adiós a todos, gracias, y como siempre, hasta la próxima. Adiós.